Leyenda viva, el secreto de la eterna juventud, yo creo que es realmente el título y sobretítulo de esta entrevista que vamos a hacer hoy a nuestro invitado, Xavier Gárate. Gigantes y cabezudos, vaya leyenda. Bueno, y yo suelo poner siempre la coletilla y otras figuras, ¿no? Y ahí metemos en el cajón desastre todo lo que queramos, sí. Bueno, Xavier, yo creo que ya te conocemos, pero quizás en lo que es un poquito la historia, brevemente, he leído como que ya en el siglo XIII en Navarra existen escritos donde ya aparecen menciones sobre esos gigantes en fiestas populares. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, ahí, bueno, lo que pasa es que, bueno, los registros que hay así históricos, hay muchas discusiones, lo que sí está clarísimo es que para 1600 y pico ya estaban muy presentes y todo, ¿no? Tiene una simbología, pero yo pienso que esto todavía tiene unas raíces muchísimo más antiguas. Cuando aparecen los restos ya de hace 15.000 años incluso, ¿no? De figuras votivas de las Venus y tal. Quiero decir, es la necesidad del ser humano en representar al ser humano, ¿no? Y en hacerlo algo portable. Al reconocerse a sí mismo convierte en una figura. Esas figuras las convierte en dioses, en otros personajes. Esa recreación yo creo que es un poco la raíz de todo este tipo de representaciones. A veces en tono de broma y en serio también, esto se le denomina como imaginería pagana, ¿no? Un poco en contraposición de estas de las imágenes de santos, de los pasos de Semana Santa, todo este tipo de esta exhibición de las figuras, ¿no? Esto es, busca un aspecto más pagano. De hecho, los registros que aparecen más fidedignos de la presencia de gigantes y cabezudos como tales en las fiestas son en las fiestas del Corpus. Y hay quien dice que representan los gigantes, por ejemplo, el poder, la nobleza, el bien, y los cabezudos serían pues los pecados, la maldad, todo eso que espanta al pueblo. Se le trata de dar un montón de interpretaciones que hoy en día pues van careciendo de ese sentido, pero sí que mantiene una presencia pues física, aunque no sea ese concepto espiritual ni trascendente, pero bueno, se han ido arraigando pues como una parte ineludible de las fiestas, sobre todo porque es un espectáculo gratuito al público, ¿no? Hoy en día, que cantidad de veces todos los espectáculos son de pago, ¿no? Quien no puede acceder, no puede acceder. Luego, es absolutamente para todos los públicos. Ese tipo de cosas llenan además porque van acompañadas con música y todo esto. Bueno, espera, no te adelantes tanto, Xavier. Bueno, de todas formas, buenas tardes a todos, bienvenidos a Versión de Arte. Ya ven que esta vez vamos a tratar de una manera cultural otro camino, que es quizás la fiesta popular, y cómo se ambienta con estos muñecos o con estas cabezas, estos gigantes, y tú eres la culpa de que en estas fiestas que ahora se aproximan, por ejemplo, el carnaval, podamos disfrutar de esa leyenda que estábamos diciendo, la eterna leyenda, ¿no? Que incluso parece que el tiempo se detiene y nos hace juntarnos popularmente delante o detrás de una banda, como muy bien comentabas, de música que ameniza, ¿no? Y que hace que todo sea mucho más divertido y más bonito. Ya de por sí ya la figura lo es. Pero entonces, Xavier, tú eres el que construye estas piezas y, como comentabas también un poco la historia, me imagino que la construcción de esta habrá variado muchísimo, porque claro, en el siglo XV resinas no había, por ejemplo. Claro, sí, ni Mozart componía con ordenador. Sin embargo, yo pienso, es una creencia sin más, que si Mozart hubiera tenido en su momento a su disposición sistemas informáticos, habría compuesto música electrónica bien seguro, además, ¿no? Es así de lógico. Entonces, vamos a ver, estas piezas, cuando tú quisiste dedicarte a ello, ¿es una tradición familiar para empezar? Vamos a hacer un poco cotillas. ¿Qué va? Para nada. Estas son las cosas que personalmente no terminas de encauzarte. Hay una formación profesional arreglada, vas, estudias, no termina de ser lo que a uno le gusta. Tienes desde crío pues siempre un poco de mano, de talento. Yo ya no soy ningún niño, entonces no era fácil que una familia se entendiera pues que alguien quisiera estudiar arte, por ejemplo. Había que hacer algo formal para trabajar, ¿no? Y entonces no tengo una formación académica de ningún tipo, pero desde crío siempre he tenido mano, que decía, no, tiene mano para dibujar, es una cosa muy salada. Hoy en día, gracias a Dios, ese tipo de cosas se valoran, y si un crío tiene talento, una cría, vaya,
se le potencia, se desarrolla, no, o sea, cosas de eso, de formación plástica en la escuela, bueno, por Dios, por Dios. Bueno, realmente hay que tener mucha habilidad, porque como ven ustedes, hay una proporción desproporcionada, porque estábamos comentando antes, Xavier, que bueno, hay que hacer una cabeza lindando con lo cómico y un poco lo bufo, ¿no? Sí, lo bufo, la caricatura, ¿no? O sea, a fin de cuentas, a mí me gusta, por ejemplo, personalmente mucho exagerar expresiones, ¿no? Y es un poco esa fijeza de la expresión, pues, se exagera, o sea, no te tienes por qué sujetar a nada concreto, ¿no? Bueno, no tenemos una formación, vamos a decir, de Bellas Artes, pero sí tenemos que tener una cierta habilidad para dedicarnos a esto. Sí, la prueba-error, o sea, vas probando y descartas lo que te sale mal y aprovechas lo que te sale bien, sí. Bueno, aquí me he encontrado unas manos que sí que me gustaría que las vieran, porque me decía Xavier Gárate que, bueno, partimos de un modelo al natural, de una persona que conoces, tu hermano me decías, por ejemplo, sí, ¿no? Las manos de mi hermano o las mías, no sé por dónde harán, en fin, ya sabes, experimentos en casa primero. Claro. Y entonces haces primero un vendaje de escayola. Sí, bueno, estos son vaciados del natural, copias del natural que se han utilizado siempre, incluso para modelos de dibujo y de todo en yeso, ¿no? Entonces, bueno, esta es la más natural, fíjense, parece otra mano. Ocurre a mí, por ejemplo, que cuando estoy haciendo unas manos y que tenga una expresión concreta, siempre la izquierda me sale mucho mejor que la derecha, porque la izquierda la estoy mirando. Claro. Y cuando me toca hacer la derecha, como no soy hábil con la izquierda, pues ya me complica más la existencia, ¿no? Quiero decir que las referencias, una representación humana es lo que conocemos una representación humana, una figura humana, igual que si vamos a hacer un caballo o vamos a hacer un conejo. Esa representación tenemos que tener un modelo de referencia. Otra cosa es que nos inventemos un ser extraño de 70 ojos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí toda la libertad. Si quieres respetar un modelo, pues bueno, sabemos que tenemos que poner los dos ojos en un sitio, la nariz a entrada, etcétera, ¿no? Aunque lo transformemos en una caricatura. Entonces, el hacer unos modelos del natural siempre sirven de referencia pues para posturas y para... Xavier, entonces, cuando podemos disfrutar de estas figuras, sobre todo en fiestas populares, estábamos diciendo, ahora viene el carnaval, pero ¿cuándo más se te pide que nos hagas emocionar? Bueno, normalmente, bueno, básicamente trabajamos pues de cara a fiestas populares y todo esto, gigantes cabezudos. Después en otras figuras entran muchísimas cosas y, por ejemplo, hacemos pues elementos también para escena, pues para espectáculos de danza. Lo mismo hay cosas muy innovadoras que otras muy tradicionales, elementos con Arguía, con Antonio Urbet, con Cresala, pues con una serie de grupos. O lo mismo con el grupo de payasos, con Pirrecheta Porros y tal. En fin, elementos, lo mismo que son caricaturas. Ahora mismo, pues para el último espectáculo de Pirrecheta Porros, me acuerdo que hemos hecho unas marionetas, unas aves, hay un búho, hay unas golondrinas. Y entonces, bueno, aplicas eso un poco la intención, un poco en la estética que yo les gusta trabajar y bueno. ¿Qué eres tú? Bueno, ¿El de los muñecos? Estoy un poco detrás, sí. Esto, de todas formas, hay una cosa que antes hablábamos un poco, que es escultura y tal, arte, no arte. Claro. Para mí, estos son marionetas, en realidad. O sea, son objetos inertes. Bueno, es que en París hay un museo de la marioneta fantástico, sí. Recomendable, por favor, señores, si van ustedes a París, a Londres, en Londres hay otro museo maravilloso y en Tolosa, en el Topic, es increíble, ¿no? En realidad, esa representación de las figuras y el animarlas, la animación, que hoy estamos tan acostumbrados a la animación de cine y sobre todo, pues ahora ya toda está hecha con informática y tal, pero esa animación hace que un objeto inerte se convierta en algo vivo. El ánima, le ponemos el ánima, le ponemos alma, ¿no? Entonces, a mí estas figuras, si me encantan especialmente, es por eso, porque no son estáticas. Yo hago objetos neutros estáticos. Luego hay una gente que se mete dentro y les da vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo cargar sobre los hombros un gigantón de estos, pum, y trasladarlo como llevar un saco de patatas, que coger y darle vida. Y eso es lo que, en el fondo, creo que revitaliza, lo convierte en espectáculo. ¿Quién se emociona más cuando tú vas por la calle y ves en esa fiesta popular, ¿no?, la comparsa y ahí la gente detrás y tal? ¿Quién se emociona más? ¿El que lo está viviendo en el momento o tú que estás viendo que todo el mundo se emociona con esa cabeza? Bueno, a estas alturas ya no tienes esas emociones. A mí, por ejemplo, lo que al principio cuando empiezas hace unos cuantos años, pues un poco cómo reaccionan los críos y tal. Ahora me asombra cuando ves pues, a padres con críos y están diciendo,
Este mismo lo vi cuando yo era crío. Y claro, dice, y lo he hecho yo. O sea, no solamente es una constatación del paso del tiempo inevitable, sino que además eso perdura y de alguna forma es como reconocer, igual que se reconocen espacios concretos. En esa plaza jugaba yo de crío, estas figuras. Cuando eran fiestas salían estas figuras, ¿no? Y eso es bonito, porque son referencias que tenemos de nuestra propia existencia. Bueno, por eso decía yo en la introducción el secreto de la eterna juventud, porque efectivamente estos cabezudos, ¿quién no los ha vivido en algún momento, ¿no? En el barrio, cuando llegaban las fiestas, que es cuando por fin terminaba el colegio y encima la fiesta, ¿no? Y ahí estaba el cabezudo dándote con la porra como diciendo, venga, despierta, que llega ya el verano. Sí, cuando además decíamos, no, cuidado, que el chino es muy malo, el chino pega mucho. Y entonces, ya, o sea, teníamos ese esquema de chavales, no nos dábamos cuenta que era el que estaba dentro, que era el que estaba actuando así, no, que era el personaje, lo habíamos trasladado. Se pusiera quien se pusiera el chino pegaba mucho más que la abuela, por ejemplo. Entonces es curioso, ¿no? Como, pues yo qué sé, después creces, te das cuenta de eso, pero ni todo al chino le miras con más respeto, ¿no? Xavier, ¿cuál es el personaje que más se repite? Es decir, tú construyes caras, me decías que se compran, luego, claro, ya salen del taller, se van a un... Pues sí, se entregan al cliente, eso es. ¿Cuál es la que más te piden? Hay momentos que se piden mucho, por ejemplo, igual demonios. Me parece fascinante, ¿no? Porque todavía sigue siendo esa idea del demonio, las brujas, tal, un poco ese sentido, ¿no? En origen estas figuras al parecer pretendían representar un poco como las partes del mundo, ¿no? Y entonces de la cristiandad, los 4 puntos cardinales. Entonces estamos los europeos, los asiáticos, los americanos y los africanos, ¿no? Entonces, Perdona, había leído que en el siglo XV es cuando quizás más se potencia todo el tema de los gigantes y de los cabezudos, sobre todo en Asia, en África y luego en Europa. O sea que esto ya realmente es una cosa de ritual, ¿no? Un poco llamando quizás a la lluvia que no aparece o la fecundidad. ¿Cómo es esto? Hombre, lo que íbamos, como comentábamos, que ya desde aquí podemos tener referencias, que como en las cuevas tal, en el Paleolítico ya se hacían representaciones, es que resulta que en todas las culturas del mundo se han tendido a hacer representaciones de esas figuras, desde los famosos budas gigantescos a yo que sé, estas cabezas que hay mayas, a cantidad de representaciones. En África, por ejemplo, hay una riqueza increíble de todo este tipo de figuras. De hecho, pues Picasso y todo esto trabajan mucho el arte africano, pero esa representación de las máscaras, ¿no? Sí que es cierto que es con material muchísimo más efímero, no hacen grandes piezas de roca, entonces no han perdurado en el tiempo con tanta facilidad, ¿no? Pero esa tendencia humana a representar al propio humano y a consecuencia a representar a las deidades o a los sentimientos o a las fuerzas del espíritu, ¿no? De alguna forma bebe estas cosas, igual mucho más, de una forma menos profunda, menos trascendental, más lúdica, más superficial, pero ni todo sigue estando esa esencia ahí, ¿no? Queda algo, desde luego, está claro. Yo creo que sí. Porque mira, nos suele pasar anécdotas. Hacemos también de vez en cuando algunas otras figuras que son nosotros llamamos enanitos y pocha y tal. Entonces un personaje que en lugar de ir asentado en la cabeza y representar nuestra cabeza arriba, en realidad va empotrado. Se suele ver o por la frente o por un gorro o una cosa así, y la cabeza como tal viene a ocupar el volumen del cuerpo. Los ojos quedan a esta altura. Pues es curioso, estás aquí mismo en el taller, se lo pone uno, lo pruebas y tal, y miras el personaje y le estás mirando a la cara del personaje en lugar del que lo está llevando, y sabes que está el otro dentro, pero la reacción es mirarle a los ojos. De hecho, también le miras a un cabezudo y en lugar de mirarle a la boca, que es donde está el que está dentro, es que se le mira a los ojos. Y entonces, de alguna forma, eso que nos demuestra que dentro todavía nos queda un poquito ese espíritu del niño, de estos que en las terapias, con los críos y todo esto y tal, que tienen algún problema, que no saben sacarlo, y resulta que a través de una marioneta, a la marioneta sí que se lo cuentan, intiman con la marioneta le cuentan cuáles son sus problemas, aun estando el andereño o el psicólogo, o sea, con la marioneta en la mano, y se lo cuenta a la marioneta lo que no es capaz de decírselo a él, ¿no? Xavier, fantástico. Yo no sé, eso bebe de ahí. No sé hasta qué punto se rasca un poquito, solamente un poquito de la piel y aparece aquí, ¿no? Pero venga, vamos a atacar 2 temas. Uno, el personaje más importante del carnaval. Cuéntanos por qué este año has elegido esta representación. Bueno, ahora ya sabemos un poco por qué se hace Sant Panchar, porque es gigante, un poco porque no deja de ser de la misma familia de toda esta tribu.
Y entonces cada año se le busca, busco darle un poco una ironía. Se recuperó esta tradición hace unos 30 años y el San Panchar, al otro lado del Bidasoa todavía sigue haciéndose y no deja de ser más que casi como un olenchero, ¿no? Un tragón, tal, se le culpa de todo, en fin. Entonces aquí, al recuperarlo después de haberse perdido durante la guerra y la posguerra, ya en la transición se recupera junto con el carnaval como tal, y entonces decidimos junto con Bidasoa Charanga, Bidasoa Erraldoiak y todo esto, pues darle, no sé, un carácter propio en Irún, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar la idea de, entre un carnaval urbano, un carnaval rural, buscar el personaje que representara algo, entonces disfrazarlo, haciendo una crítica hacia la actualidad. Y ahí poco a poco, cada año, pues va representando algún tema, lo mismo de una actualidad local, como igual más global, donde, la gente lo reconozca inmediatamente la alegoría que se hace, ¿no? O sea, que esto es una sorpresa cada año. Sí, cada año se le ocurre alguna cosa distinta, se le ocurre a él, yo estoy a su servicio, lo que él quiere ser yo le hago. Oye, y una curiosidad, porque me comentabas de un profesional de lo que es la ventriloquía, dinos su nombre y luego alguna cosilla así de anécdotas que lo mismo nos interesaría, pues oye, saber. Sí, un poco ligando un poco cómo representamos, sabemos que es una representación, no es un engaño, no estamos creyendo que es una persona, sino que es una representación y sin embargo cómo nos engancha. Incluso hablamos los niños, es fácil que se comunique mucho más fácil con una marioneta que a veces con un adulto a la hora de sacar problemas que él quiere reservarse o que son muy íntimos. Lo mismo nos ocurre también a los adultos, todavía nos queda ese pozo de niños y el ventríloco Elvi, por ejemplo, Ramón Irizar, aquí de Donosti, y por ejemplo, en un espectáculo con adultos, o sea, si él dijera, se metiera con el público, él como tal lo podrían sacar a gorrazos del local. Ahora, si lo hace el muñeco, hay una tolerancia, e incluso la gente que de repente, oye, que se mosquea o se siente desafiado, se dirige al muñeco, no al ventríloco, y lo tiene ahí mismo, ¿no? O sea, y no hace falta que esté la gente bebida, o sea, en un momento determinado nuestras reacciones reconocemos esas representaciones como seres humanos con los que nos podemos relacionar, ¿no? Xavier, en una frase, cuéntanos o cítanos materiales que empleas, porque sí me gustaría hablar un poco de la técnica. Aparte hemos dicho de lo que es el negativo, ¿no? Que construyes con escayola, luego tienes resinas y ¿qué más? Bueno, es aprovechar los materiales que hay alrededor. Hay materiales tradicionales como el cartón. Hemos hecho cosas en cartón también, pero el problema que aquí es la durabilidad. El cartón pues sufre con la humedad, todo esto. Hoy en día disponemos de materiales fáciles de trabajar, asequibles, que son para otros usos, pero que tienen aplicación para esto sin más. Y mayormente es la fibra de vidrio y... ¿Cuántas horas? De poliéster. Horas... A veces salen rápidas las cosas que parecen muy complejas y otras cosas muy sencillas a veces te complica la vida. Quiero decir que las horas no hay una medida de horas. Luego supongo también habrá simbología con el color, tendrás que tener un poquito ahí, ¿no? Conciencia de ello, ¿no? Porque claro, pintarle el gorro de un tono tiene que ver algo, ¿no? Sí, es fantástico cuando, por ejemplo, pues todos los personajes de la mascarada azuletina, por ejemplo, todos los personajes elegantes, es que lo vemos en cantidad de representaciones, son casacas rojas con galones dorados, botones dorados, ¿no? Pasamanería dorada, entonces es el rojo y el amarillo. Se tolera. Ahora, como se le ocurra a uno, pues es hacer determinados colores, y dices, de repente, sí, es fantástico cuando hemos hecho cantidad de cosas, gorros para los chunchurros, como los de Champancharra y todo esto, los Joaldunak. Entonces, claro, de repente vas a poner cintas y dicen, oye, no pongas nunca juntas rojas y amarillas. E incluso, momentos determinados, nos dice, oye, no se te ocurra poner juntas blancas, azules y rojas. Claro. Entonces dices, vamos a ver, es increíble. Si queremos ver símbolos, estamos apañados. Bueno, pues mira, de esto tratamos justamente en la entrevista anterior, del símbolo estaba constantemente en nuestras vidas. Xavier Gárate, muchísimas gracias. Eres un artista, eso desde luego te lo aseguro, que estoy acostumbrada a hablar muchísimo con ellos. Por eso también quiero terminar diciendo, ¿es arte o es artesanía? O artesanía es arte. En fin, estamos ahí con los límites dichosos que no sabemos a veces dónde ponerlos. Si los hay. Sí, no lo sé. Si se hace con arte, eso es. Que sea un objeto de arte al final, pues no lo sé. El proceso es artesanal. No me importa, en realidad no me importa.
Muchísimas gracias. Espero verte el año que viene, a ver con qué personaje nos vuelves a sorprender y que podamos disfrutar todos con sus figuras y sobre todo pues no perdamos la tradición que es tan bonita y bueno, lo que decías, ¿no? Cuando éramos jóvenes estábamos ahí también. Claro, y que hay jóvenes y que no pierdan, que ellos también cuando crezcan y lleven a sus hijos y vuelvan a ver las figuras, es parte de nuestra propia identidad, ¿no? De nuestros puntos de referencia, ¿no? En la vida. Muy bien, muchísimas gracias y a ustedes pues nada, que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós. Encantado.